gusto y a todos los docentes y un cordial saludo de buenas tardes. Realmente esta pandemia nos ha obligado, nos ha permitido la posibilidad de trabajar en forma virtual, de poder tener estos encuentros que pensaría que necesitaríamos un coliseo bastante grande para dar la apertura o tener un aula bastante amplia para tener la apertura de 150, ahorita 180 docentes. Yo creo que esto nos ha permitido la pandemia, esto tiene, es decir, también tiene estas oportunidades y estos nuevos rostros. Un poco lo que vamos a compartir va a ser prácticamente una presentación bastante corta, concisa y esperemos que sea de su agrado, estimados docentes. Intentaremos hacerlo lo más didáctico posible, en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, la charla del día de ahora lo vamos a trabajar, significaría tecnología desde el emprendimiento y participación. Esta va a ser desarrollada en dos partes. Fausto Córdoba, docente, es ingeniero informático, pero tiene muchísima experiencia en programación y es docente y actualmente dirige la unidad de servicios tecnológicos de nuestro Instituto Cotopaxi. Rodrigo Reynoso, actualmente vicerrector académico de este instituto. Entonces vamos a un poco a compartir de docentes para docentes. Esto es un poco la primera elemento. Las temáticas que vamos a abordar es primero un elemento más conceptual, que lo abordaré yo, no por eso no implica que sea aburrido, sino es siempre dar el sentido a lo que estamos haciendo. Yo creo que cuando encontramos un sentido, creo que encontramos los diferentes caminos. Tecnologías, proceso educativo y participación, y el otro elemento son recursos tecnológicos para estructurar proyectos de emprendimiento, cualquier tipo de estos proyectos con metodologías activas. Y al final una ronda de preguntas que podemos un poco hacer. ¿Cuáles son las premisas que yo parto? Eso es importante decirlo, desde dónde estoy analizando y de dónde como instituto y como efectivamente estamos planteando el proceso educativo. Yo pienso que el proceso educativo es un proceso político, no politiquero, esto hay que diferenciarlo, es un proceso político de transformación del territorio. Entonces todo lo que hagamos en beneficio de la educación tarde o temprano se va a repercutir en mejora del territorio donde vivimos. Es la primera gran premisa. Entonces, saber que lo que ahora estamos formando, lo que ahora estamos capacitando, lo que ahora estamos dando, lo que ahora estamos generando, tarde o temprano va a repercutir en el proceso de transformación de nuestro territorio, ya sea para su desarrollo o ya sea para su, diríamos, deterioro. El segundo elemento, la segunda premisa que estoy trabajando, que tenemos bastante clara, es que las instituciones educativas estamos comprometidos con la formación de las capacidades de la población. Esto es, y un poco felicitar también la iniciativa de ILAM y de muchas otras que se están generando como instituciones que estamos pensando en fortalecer las capacidades, porque pensamos que el fortalecimiento de las capacidades va a ser los mecanismos mucho más fuertes para generar instrumentos de desarrollo. El segundo elemento es otra confianza que tenemos, que las tecnologías ayudan a fortalecer las capacidades de intervención del territorio, es decir, ayudan a fortalecer las capacidades de los docentes, también ayudan a fortalecer las capacidades de nuestros estudiantes, de nuestro entorno. Eso es la tercera gran confianza que debemos tener, es decir, esa idea de que ya con una tablet que será, yo creo que eso ya la pandemia nos ha dicho que estamos completamente perdidos de esa noción. Y la cuarta, sin la participación activa no hay aprendizaje. Esto lo debemos saber. Si un estudiante no está comprometido con su aprendizaje, no va a existir. Y tampoco sin participación no hay desarrollo. Es otro elemento sustantivo que hay que tenerlo en consideración. Entonces, cuatro grandes premisas. El proceso educativo es un proceso político que implica ¿qué es el proceso político? Que implica transformación del territorio. Son las instituciones educativas o nuestra profesión como docente, estamos comprometidos en formar capacidades, y creo que ahí Paulo Freire lo entra muy bien. Lo otro, la confianza que tenemos en las tecnologías como que ayudan a fortalecer estos procesos, y sin participación no habría aprendizaje, pero también sin participación no hay desarrollo. Estas cuatro premisas de donde quisiera iniciar
esta presentación. Entonces, primero, bueno, ¿qué es la tecnología? Hay tres grandes visiones de lo que es la tecnología. La primera gran visión que muchas veces se ha, diríamos, viralizado, utilizamos esta palabra así, viralizado, por todos, es la tecnología como un artefacto. Entonces, ¿cuándo es que tengo tecnología? Cuando llegó mi computador del último modelo, cuando tengo el último teléfono celular, cuando tengo el último... Entonces, parecer que tecnología es tener cosas. Esa es una gran visión, creo que se ha reproducido mucho. Entonces, si yo adquiero ya este teléfono, sepamos nosotros que dentro de pocos meses va a salir otro más nuevo, entonces tendré que ir yo cada vez adquiriendo más en este elemento. Esa es la primera gran visión que muchas veces se puede tener una visión muy errónea de lo que es la tecnología. Yo quisiera trabajar una visión de la tecnología como un saber, pero voy a llegar hacia allá. La segundo elemento es la tecnología como un sistema de manufactura. Es decir, imagínense ustedes como un carpintero que tiene que ir haciendo la tecnología, como todo ese proceso, qué material, cómo tiene que ir haciéndolo y al final construyendo, ¿no? Si la tecnología implica procesos necesarios para fabricar este artefacto. Es decir, detrás del celular hay un sinnúmero de individuos, de personas, de expertos y de conocimiento en la humanidad que se condensa. Y el tercer elemento, que aquí quisiéramos pensarlo, la tecnología como un saber, que incluye conocimientos, técnicas, saber hacer, metodologías. Es decir, entonces, ¿qué hay que entender de la tecnología? Que detrás de la tecnología existe un saber. Y para desarrollar tecnología, debo yo saber cosas, tener conocimientos, embarrarme en estas cosas y al final construir. Esto yo creo que es el elemento de la tecnología. Entonces, no quedarme solo con la tecnología del artefacto y pensar que el artefacto me soluciona la vida, no, sino qué hay detrás de ese artefacto, cómo funciona este artefacto, qué conocimientos, qué técnicas, qué saberes, qué metodologías. Y a partir de ahí voy a intentar ya entrar cada vez más al tema de la tecnología y la participación. Primera cosa que es importante tenerlo en claro, que la relación de las tecnologías y los procesos educativos tienen que ser contextualizados. Caso contrario, estamos hablando de otra cosa. Ese es el primer elemento. Si estamos en una comunidad, diríamos, donde todos hablamos quichua, los instrumentos tecnológicos deberían ser desarrollados en quichua. Esa es la innovación. No pensar que la innovación es ir a crear algo nuevo. No, la innovación es mejorar nuestro territorio. Y nuestro territorio tiene personas concretas, lugares concretos y instituciones concretas. Entonces, en ese sitio concreto yo tengo que implementar una propuesta tecnológica contextualizada. Caso contrario, no va a haber aprendizajes. Un segundo elemento, reconocer las tecnologías, que es un proceso de construcción social, que si bien la tecnología nos viene desde el primer mundo, diríamos, este proceso de conciliación ha sido largo, ¿no? Implica también unos imaginarios, unos valores detrás, ¿no? El otro elemento dentro de este proceso de comprensión es que las instituciones educativas dejan de ser monumentos del saber. Esto es, ya lo dijo Paulo Freire, la escuela tiene que ser un elemento transformador de la realidad social. Dejan de ser como las bibliotecas donde ahí nadie se mueve y donde ahí uno va a buscar la sabiduría. No, ya no existen. Muchas películas nos dicen así, pero no es ese. La escuela tiene que ser un elemento donde, como un laboratorio, donde toda la gente está pensando, construyendo, ensayando propuestas para su desarrollo. Eso debe ser una institución educativa. Hay que criticar, ya lo había dicho anteriormente, esta visión hegemónica, considerar que las tecnologías son simples herramientas de apoyo para el proceso de aprendizaje, para el desarrollo, simples. ¿Sí? Pensar que adquiriendo herramientas ya hemos adquirido todo. No, las herramientas son necesarias, claro, son extremadamente necesarias, pero no pensar que nuestro proceso de aprender las tecnologías se han adquirido o se han terminado cuando hemos adquirido las herramientas, sino cuando logramos manejarlas. Y creo que la pandemia del COVID nos ha lanzado a utilizar las tecnologías para el desarrollo. Esto es una cosa que yo les agradezco haberse entusiasmado. No se hubieran imaginado que un día jueves, 4 de la tarde, después de haber dado clases todo el día,
estén ahora destinando un tiempo para capacitarse a través de tecnologías y logren aprender y estén interactuando, generando, es decir, no hubiera sido pensado si por el COVID en este momento de crisis. Entonces, de una u otra forma, la pandemia nos ha lanzado a utilizar las tecnologías para el desarrollo y se va a quedar. Entonces, mucho más ahora, para generar elementos, para generar emprendimientos, para generar cualquier iniciativa, ya el mercado ya no está en la calle, ya no está, está en la web. Es ahí donde tenemos a millones y millones de personas. Ahorita, a través de este webinar, pueden estar viendo muchos. Usted puede estar viendo desde Cotopaxi, pueden estar viendo de diversas provincias de la costa, de la sierra, de la Amazonía. Es decir, de todo el país están viendo. Eso sería impensable, diríamos, en un contexto con una presencialidad. Finalmente, yo creo que requiere el proceso educativo para generar procesos de participación de emprendimiento, 3 elementos concisos. Primero, un proceso de implementación progresivo y sostenido en el tiempo. Hemos entrado a la pandemia, pero que la pandemia, cuando se termine ya, o cuando hayamos elementos de salida, volvamos otra vez. No, es decir, hay que hacer un proceso sostenido en el tiempo, que implica varios años, que implica un proceso de desarrollo, que implica un proceso de transformación, de fortalecimiento de capacidad. Eso es lo primer elemento sustantivo. Es un proceso de implementación de las tecnologías progresivo y sostenido en el tiempo. El segundo implica una responsabilidad de los docentes, de autoridades, de los estudiantes, para configurar lo que yo llamo ecosistemas propicios para el aprendizaje. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema significa que la acción de todos va a incidir en todos y que una acción desde una institución educativa puede transformar también estas realidades. Y el tercer elemento es generar herramientas de acompañamiento institucional, ¿sí? Efectivamente hay que seguir fortaleciendo, y eso creo que es el rol, en este caso, de las instituciones, de los docentes, ir generando estas herramientas y también de muchos otros actores. Tal vez no lo podemos hacer nosotros, pero tenemos alianzas, redes con diversas instituciones educativas, instituciones que fomentan, como ILAN, que fomenta, diríamos, esta propuesta, y como muchísimas otras, o que ustedes pueden ir generando también en este transcurso. Lo otro elemento, pensar que el aprendizaje no solo, ya nos había dicho Bloom en 1970, que el aprendizaje no es solo queda en el elemento de recordar las cosas o de comprender las cosas, de saber decir de memoria las cosas, sino implica un proceso al final de la flecha de creación. Cuando hemos creado algo, cuando hemos producido algo, que es creación no significa crear algo de la nada, sino significa relacionar cosas, solucionar problemas, generar nuevas herramientas, adaptar cosas, adaptar elementos, generar nuevos procesos, reflexionar, nuevas metodologías de participación, articulación y un sinnúmero de emprendimientos que podemos ir. Es ahí donde hemos generado aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento, de creación, de participación, de generar transformación del territorio, estamos hablando de un proceso de aprendizaje. Que si la escuela está solo pensando en que los estudiantes recuerden qué significa, qué es un número, qué es un número, o qué es, diríamos, ciencias sociales, o qué estudia, solo que recuerden los hechos, o que recuerden la historia. No, debemos llegar a crear cosas. Eso es un poco el elemento y la postura. Entonces, en síntesis, en esta primera presentación, y voy a dar el paso a Fausto, que me he tomado estos 15 minutos, el proceso de enseñanza y aprendizaje que realizamos como docentes está plasmado por unas premisas, y es importante que estas premisas se los evidencien, ¿no? Segundo elemento, yo creo que hay que tener una plena confianza en las tecnologías como instrumentos de desarrollo, pero la tecnología hay que saber cuál es el conocimiento que está detrás. No únicamente ser mecánicos como aprender a utilizar, sino qué podemos hacer detrás, ¿no? ¿Qué podemos con eso construir? ¿Qué podemos con eso crear?
Yo creo que nos han enseñado desde muy pequeños cómo es una flor. Una flor tiene 3 pétalos, es roja y tiene espinas y tiene hojas. No, deberíamos dibujar lo que hace nuestra creatividad. Entonces, es esto, la tecnología creo que nos puede dar estos mecanismos para hacerlo. Y hay muchísima información creada y ahora creo que es momento a través de esta pandemia de la solidaridad, del compartir, del crear comunidad. Eso es lo más importante, crear comunidad, saber que yo pertenezco a un grupo de docentes que también están comprometidos como yo en mejorar. Y creo que eso es la forma. Ahora más que nunca se habla de copias, pero no de copiar como un proceso no ético, sino el ver las experiencias de otros, ver cómo han resuelto otros proyectos, ver cómo han resuelto algunos aprendizajes de estudiantes, ver que algunos estudiantes en tercero de bachillerato han generado plataformas, ver que estudiantes de primero de universidad ya están generando cosas, ver que comunidades han desarrollado iniciativas interesantes, promoción, cómo promocionar las cosas que existen nuestros. Ese es un poco el reto desde las tecnologías y desde las instituciones educativas. Voy a dar el paso a continuación, por favor, a Fausto para que trabaje ya elementos mucho más concretos. Bueno, ahora esto, Rodrigo nos ha dicho por arriba la idea, tener claro estas iniciativas, esta vinculación entre la tecnología, la educación y la política, porque si queremos mejorar algo, tenemos que tener una visión política, y la política yo la entiendo como la capacidad de solucionar los problemas que nos afectan a todos y que es responsabilidad de todos. Uno de los grandes problemas es el desempleo. Otro de los grandes problemas va a ser efectivamente la pobreza. Otro de los grandes problemas va a ser efectivamente... Voy a dar el paso, por favor, a Fausto Córdoba para que nos ayude con la siguiente parte de la presentación. Muy amable, Rodrigo, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Vamos a sentar un poco lo que Rodrigo nos refería. Y la temática de hoy, pues, en efecto, tiene que ver con cómo vamos haciendo proyectos y cómo vamos construyendo cosas desde un punto de vista en el que sí podamos ir gestionando. Una de las preguntas con las que vamos a trabajar, que cuáles son las ventajas que nos permiten las herramientas en línea para la generación de proyectos en equipo. ¿Qué es lo que deberíamos de considerar en estos momentos? ¿Cómo vamos a trabajar? El ser humano de por sí no es un individuo solitario. Necesita de tener un entorno social en el que se va a ir desarrollando. Como lo refería Rodrigo, esta pandemia nos ha puesto en una situación un poco compleja, donde realmente nos hace falta la cercanía física, pero por otro lado, tenemos la cercanía digital con la que estamos trabajando en este momento. Para hacer un proyecto necesitamos tener primeramente una comunicación ágil con el equipo de trabajo. ¿Qué implica esto? Que no podemos estar en espera de que lleguen las situaciones o que lleguen cosas que queden estancadas en los papeles. Entonces, esa es una premisa que ya no va. Necesitamos coordinar las actividades y también necesitamos repartirnos las actividades, porque no podemos entrar solitos a hacernos cargo de una situación. Pues así ya la vida no funciona. Y creo que eso nos han demostrado ya muchos eruditos que han investigado estas cosas. Por otro lado está que necesitamos conocer los tiempos en los que se deben ejecutar cada una de las tareas. Si no tenemos tiempo, si no podemos medir lo que estamos haciendo, entonces todo queda en ideas líricas que definitivamente terminarán desvaneciéndose. Lo otro es el trabajo colaborativo. O sea, y el trabajo colaborativo no es, bueno, nos sentamos 4 al frente de un computador y el uno escribe y los otros 3 le hacemos barras. Eso no es un trabajo colaborativo. Si bien es cierto, podemos ir aportando ideas, pero de alguna manera necesitamos mejorar esta parte. Y finalmente, hay que gestionar y analizar el impacto que tiene cada uno de los procesos que estamos desarrollando. En este sentido, para coordinar y compartir, podemos utilizar una herramienta, o varias herramientas en este caso, que son de carácter libre. Más de uno, y de hecho todos estamos familiarizados con las herramientas de G Suite. Normalmente le conocemos a todo como Google, y decimos todo es Google.
Sí, en efecto, Google es la marca, pero el producto como tal es la suite de Google que nos presenta un montón de herramientas. Por otro lado, también podemos utilizar Trello y, de alguna manera, Calendar también nos permite agendar y organizarnos en nuestras actividades. Por otro lado, ¿cómo comunicamos? Esta es una forma en la que estamos en este momento desarrollándolo. Podemos utilizar redes sociales, como nos están siguiendo por YouTube. Podemos utilizar Google Meet, podemos utilizar Zoom, que es el caso particular en el que nos encontramos en este momento. Y extra ahí una cuñita comercial. Podemos también utilizar Messenger. Si más de uno de ustedes se quedó un día sin datos, también puede hacer una videollamada a través de Messenger, ¿ok? Debido a que eso está incorporado en los planes de datos que tienen las operadoras de telefonía. Y pues por ahí podemos salvar alguna situación adicional. Generalmente, en ese mismo sentido, si hablamos de los estudiantes, hay muchos que no tienen acceso a planes de datos fijos, perdón, a internet fijo. Y los planes de datos, pues se les consumen las megas rápidamente. Una forma de comunicar cosas, pues podría ser utilizar Facebook Live, porque en efecto, para allá tienen megas ilimitados en la mayoría de los casos. Bueno, eso un poco en la lírica general de todo el concepto más grande. Pero ¿qué es el trabajo colaborativo y a dónde nos enfrentamos en este momento? Es a los servicios en la nube. Aquí tenemos dos aristas bastante definidas. La una es todo lo que son servicios de Google, en la parte de Google, de la suite de Google, y lo otro, la parte de Microsoft, que en efecto, una cuñita comercial, aparte de las dos empresas, todas o las dos pueden ser adquiridas a través de servicios educativos. Esto significa que si usted pertenece a una institución que no tiene estos servicios, podría realizar la gestión correspondiente con cada una de las empresas para que pueda su institución disponer de estas herramientas. ¿De acuerdo? Esto nos va a permitir tener muchas otras opciones. Sin embargo, si no lo disponemos, también en la parte libre tenemos algunas herramientas. ¿Qué trae G Suite? Es lo que tiene Google. Generalmente de Google lo único que conocemos es que decimos, bueno, está el Gmail, ¿no es cierto? Y lo otro que decimos, sí, también funciona el YouTube. Pero en efecto, si nos fijamos acá, tenemos muchas más herramientas que nos van a permitir ir generando cosas. Por ejemplo, tenemos acá el correo electrónico de Gmail. Tenemos Drive, que también funciona, la mayoría lo conocemos. Grupos es una herramienta que estamos subutilizando, porque aquí podemos crear un solo correo. Por ejemplo, decimos, este es el taller de uso de herramientas, y le ponemos taller uso de herramientas, @gruposdegoogle.com, y no necesitamos tener que escribir los 300 correos de las personas que se encuentran en este momento, sino que directamente estarán asociados todos en ese mismo correo. Por ejemplo, luego tenemos también documentos, hojas de cálculo, presentaciones, el calendario mismo, tenemos la creación de sitios, la pizarra que ya la habían visto también en una de las clases pasadas, Jamboard. Pero todo esto me van a decir, en efecto, ya sabemos que están ahí. ¿Y para qué nos sirven? ¿Y cómo las vamos a utilizar? Entonces, este día les vamos a dar un par de tips adicionales a cada una de estas herramientas. Partamos por aquí. Uno de los primeros problemas con los que nos enfrentamos cuando estamos administrando, cuando estamos dando clases o gestionando un proyecto, es de que todos los correos nos llegan al mismo lugar y nos llegan de todos los cursos y todos los foros nos llegan igual. Entonces, Google tiene una herramienta maravillosa. Usted puede agregar su nombre de usuario de Google, le pone más y una etiqueta, @gmail.com. Esto me va a permitir que le llegue el correo electrónico a usted igualito, pero que usted le pueda dar un tratamiento especial en su bandeja. Vamos a irnos a mi bandeja de correo electrónico y voy a escribir un nuevo correo. El correo, vamos a ir primero a mi bandeja de correo convencional. Listo. Tenemos aquí, no sé si alcanzan a visualizar un poco el correo electrónico. Sí, tengo aquí este correo, que es la forma regular en la que llegan, ¿cierto? Llega el correo y aquí están los saludos y dice la prueba y estén recibidos. Lo voy a poner
¿dónde estás? Marcar, marcar como no leído. ¿Ok? Y a este otro también le voy a poner marcar como no leído. Ok, ya. Entonces, así es como llegan los correos y al final yo tengo muchos correos que llegan tanto de estudiantes o de los foros en los que estoy inscrito o de los cursos en los que estoy siguiendo. Cada uno tiene complicaciones y cosas diferentes que al final hacen que se pierda la información. Pero Google tiene esta característica particular. Yo voy a enviar un correo. ¿Sí? Mi correo es faustocordobaborja@gmail.com. Si solo envío un correo aquí, entonces esto es un correo normal, ¿no? Y le vamos a poner enviar. Este correo normal debería llegar de manera regular, común y corrientemente. Acá, ¿sí? Dice que es un correo nuevo y es un correo normal. Pero si yo le agrego un componente adicional, que es lo que les acabo de comentar, ¿cierto? Vamos a ponerle otra vez un nuevo correo y le vamos a decir que es para Fausto Córdoba Borja, más, en este caso yo puse una etiqueta que se llama cursos@gmail.com. ¿Ok? Esto, en cualquier otro servidor, no funciona. Le va a rebotar que el correo no sirve. Entonces, le vamos a poner aquí enviar y le vamos a decir que esta es una suscripción a un curso. Ok, bien. Aquí tenemos la bandeja de entrada, ¿sí? Que es lo que les decía hace un momento. Este es mi correo electrónico, dice faustocordobaborja, más cursos@gmail.com y dice suscripción a un curso. ¿De acuerdo? Luego vamos a pasarnos a el correo regular y tenemos que en el correo, pues, el correo que enviamos funciona así. Listo, dice Fausto Córdoba está enviando un correo normal y llega acá. Pero cuando yo envíe el correo que les acabé de mencionar con el componente adicional, va a pasar algo interesante. Que aquí me va a llegar el correo, ya, sí, aquí perfecto. Va a llegar el correo, pero va a llegarnos, debería de llegarnos ya etiquetado para poder saber que eso pertenece a un grupo diferente de información. ¿Ok? Se tarda un poco en llegar del uno al otro, pero lo que va a llegar es así. Va a generarme una etiqueta adicional ya puesta directamente dentro de el curso. Esto lo que hace es que cuando nosotros en la parte izquierda podamos seleccionar cursos, me van a salir solo los mensajes que yo puse esa dirección. Si usted es docente y está impartiendo clases a 5 cursos, podría darle su correo electrónico más el nombre del curso con el que va a trabajar. Entonces, el ejercicio sería el siguiente. Les decía, podemos poner, si mi correo es Fausto, le pongo más y le digo primero 1ER, primer nivel. ¿Qué me ocurre? De cualquier cosa. @gmail.com. Esto funciona, si le va a llegar el correo, sí le va a llegar el correo y usted puede personalizar qué va a hacer con esto. Luego de ahí, por ejemplo, usted podría tener otra que se diga Fausto y que imparte una materia en particular, le puede poner más y le pone CSS, Ciencias Sociales, ¿cierto? Y le pone @gmail.com. ¿Qué me permite esto? Que usted pueda tener muchos correos en un mismo correo, sin necesidad de que tenga más cosas al respecto. Bien, entonces, cuando vamos a configurar el correo electrónico, podemos decirle que le añadan etiquetas. Y aquí viene el concepto de los filtros, que es un asunto interesante acá. Ok, entonces, acá ya en la configuración del correo electrónico, nosotros nos vamos aquí donde dice todos los ajustes y aquí podemos hacer algunas cosas interesantes. Lo que nos interesa en este momento es la parte de los filtros. Y miren, cuando creamos un filtro, le voy a poner aquí, este filtro le vamos a dar editar. Lo que estamos haciendo acá en este momento es que decimos que todo correo que esté dirigido para Fausto Córdoba Borja, más cursos,
¿Ok? Le vamos a dar continuar y le decimos qué acciones se tienen que poner. Aquí me va a decir que le voy a marcar como leído, porque no lo quiero leer, sé que es una suscripción, y le voy a poner a una etiqueta que se llame cursos. Entonces, con eso tengo mi bandeja organizada y tengo las cosas importantes donde tengo las cosas importantes. Puedo ponerle marcar como spam, o puedo ponerle directamente que se borre, o puedo ponerle archivado directamente. Y asimismo, también cuando yo creo el filtro, puedo decir, dependiendo de quién viene, para quién es, qué cosa dice en el asunto, qué cosa contiene el documento, si tiene algún peso en particular y cómo se puede gestionar. Esto me permite, como les decía, tener múltiples correos electrónicos y organizar nuestra bandeja de una manera adecuada. Porque generalmente lo que tenemos es nuestra bandeja de entrada con muchos correos. Y a veces perdemos la información en el camino. Lo siguiente que vamos a identificar, lo siguiente que vamos a mirar, es el concepto de Drive. ¿Okay? El repositorio de Google Drive. Quizás muchos ya hemos trabajado con estos elementos, pero hay algo que es importante identificar. Cuando hablamos de Google Drive, nosotros le damos clic a nuevo y creemos que solamente tiene documentos de Google, hojas de cálculo y presentaciones. Pero más acá abajito tenemos algunos de otros elementos. Por ejemplo, tenemos formularios, tenemos Jamboard, que son propios de la suite. Más sin embargo, aquí dice conectar más aplicaciones. Al darle conectar más aplicaciones, vamos a poder acceder a un montón de herramientas al estilo de la tienda de Android, donde usted entra y busca todo lo que necesita, que pueden ir enganchándose directamente al programa. En este caso le vamos a poner Lucidchart, que es un programa que me permite hacer diagramas. Le damos a continuar, le permitimos el acceso, nos va a preguntar, le decimos que sí, que vamos a permitirle el acceso al componente, y luego nos va a dar todos los requerimientos que necesita esta aplicación, y con eso nosotros podemos agregar un componente extra a nuestro Google Drive. Y dice, Lucidchart se ha conectado con Google Drive. Entonces, aquí ya me va a permitir generar diagramas de Lucidchart. Ponemos nuevo, aquí tenemos más, y ahora tenemos un programa adicional. Le damos clic en abrir, me va a preguntar nuevamente porque es la primera vez, y ahora tenemos dentro de Drive, o dentro de nuestro almacenamiento de Drive, archivos de Lucidchart. Aquí, por ejemplo, tenemos, como es la primera vez, le digo que soy un educador, que voy a hacer trabajo de desarrollo, que me interesaría, por ejemplo, hacer diagramas de flujos. ¿Listo? Entonces, le ponemos empezar ahora y aquí podemos seleccionar un diseño de cualquiera de estos que se encuentran por acá previstos, o podríamos generar simplemente un diseño en blanco para empezar a trabajar. Aquí, por ejemplo, voy a poner una plantilla de un diagrama de causa y efecto. Esperamos a que esto se cargue y lo podemos volver a compartir de manera directa. Listo, entonces ya tenemos nuestro diagrama y lo podemos empezar a editar. Al ser la primera vez, me sale el tutorial de cómo esto funciona y me llega un correo electrónico que dice cómo lo tengo que trabajar. ¿Ok? Entonces digo que aquí tengo mi causa 1, ¿sí? Tengo mi causa 2, 3, 4 y puedo ir completando todos los elementos. La parte interesante de esto es que esto ya se guarda automáticamente dentro de nuestro Google Drive. ¿Ok? Entonces vamos a buscar mi unidad. Aquí tenemos la carpeta Lucidchart y dentro de la carpeta Lucidchart ya está mi diagrama. Entonces, de esta manera nosotros podemos agregar muchas más aplicaciones a nuestro Drive. No es simplemente que teníamos un Drive donde solo tiene el documentito que ya podemos escribir. ¿Listo? Entonces, esa es otra de las formas en las que podemos hacer
o mejorar nuestros servicios. Continuando con esto, habíamos referido que necesitábamos colaborar también. ¿Y cómo hacemos el trabajo colaborativo? El trabajo colaborativo en este momento, ¿sí?, no es el que estamos haciendo, porque acá simplemente yo soy el que está explicando y ustedes están solamente observando y podrían a lo mejor hacer algún comentario. Mas, sin embargo, el trabajo colaborativo real aparece cuando nosotros empezamos a compartir documentos. ¿Ok? Entonces, vamos a compartir nuevamente mi pantalla y vamos a poner un documento compartido. Entonces, aquí teníamos nuestro... Entonces, aquí le vamos a dar nuevo y vamos a hacer un documentito común y corriente. Entonces, de manera regular lo que hacemos es que llego y digo, bueno, vamos a hacer un trabajo. Por último, hablamos de una reunión como la que estamos haciendo en este momento. Digo, vamos a hacer un Zoom y empieza a dictarme el trabajo. Entonces, este es mi trabajo. Mi trabajo número 1. ¿Ok? Y le empiezo a preguntar y me empiezan a decir las cosas, ¿no es cierto? Pero aquí no tengo nadie más que interactúa. Si a lo mejor ya es de conocimiento de algunos, acá dice compartir. Al momento de compartir necesitamos darle un nombre. La vamos a dejar ahí con ese nombre. Y aquí podemos agregar a las personas con las que queremos trabajar. Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar aquí a Rodrigo. ¿Está? Bueno, tengo aquí algunos contactos, o puedo poner directamente el contacto de alguien en particular. Entonces yo selecciono aquí los usuarios y le digo que quiero trabajar con estos usuarios. Acá puedo decirle que ese usuario es lector, es comentador o es editor. Al ser editor, todos podemos entrar de manera conjunta a este documento y vamos a ir monitoreando en la parte superior el acceso a cada uno de ellos. Entonces, así es como podríamos hacer un verdadero trabajo colaborativo. 4 personas trabajando directamente sobre el mismo documento. No simplemente como espectadores, sino como parte del proyecto, empezando a gestionar los documentos. ¿Ok? Entonces, esa sería una forma de realizar verdadero trabajo colaborativo. Pero, aquí hay un asunto. Si yo comparto a 3 personas, o si en términos de docencia les pido hacer esto a los estudiantes, ¿cómo sé quién hizo el trabajo? Me van a decir a lo mejor, es que solo yo hice el trabajo. Mentira. Aquí nosotros tenemos algo interesante dentro de Google, que es el historial de versiones. Aquí podemos poner un nombre a la versión actual y yo le voy a decir que esta es la parte de Fausto. Esta es la parte de Fausto. Listo, y le damos a guardar. Una vez que hemos hecho esto, nosotros podemos ir a verificar el historial de versiones y en el historial de versiones me va a salir que se creó por primera vez el documento el 2 de julio a las 16:45 y estuvo vacío. Luego, a las 16:47, Fausto completó su parte y ya tiene la información. Y aquí podremos ver quién fue editando cada uno de los elementos y qué fue las contribuciones que hicieron en cada uno de los documentos. Entonces, eso me permite garantizar que en efecto tenemos claro lo que estamos haciendo. ¿Ok? Hasta ahí. Luego, ya siguiendo nuestro diseño inicial, que habíamos hablado en la propuesta, tenemos en la ruta de nuestro material, ok, están los documentos compartidos, las hojas de cálculo y las presentaciones, que en efecto tienen su historial de versiones, que es la parte interesante en este sentido. Y por último, vamos a analizar una herramienta, ¿sí?, que se llama Trello. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartirles ahora nuevamente la herramienta. Trello es una herramienta que me permite gestionar al estilo de una gran pizarra con post-its los elementos de un proyecto. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un tablero. ¿Sí? Vamos a ir aquí arriba a primero.
¿Cómo entro a Trello? Más bien, vamos desde el principio. Aquí me voy a Trello, doble L-O, Trello. Esto funciona también en el celular, se puede aplicarlo directamente y es bastante versátil. Llegamos a Trello y necesitamos darle iniciar sesión. Una vez que le damos iniciar sesión o registrarse, porque también es gratis, lo podemos registrar con Google, nos va a llevar a esta pantalla, que es la pantalla inicial de Trello, donde tenemos mis tableros, las plantillas, ¿sí? Y en este caso mi equipo que se llama Mi Negocio. Hice un ejemplo básico al respecto de este asunto. El proyecto se llama Construyendo Mi Negocio. Accedemos a este tablero y esto es como que tenemos una gran pizarra donde vamos a poner muchos post-its. Pero la diferencia es que no los tenemos que imprimir. Por defecto acá tenemos qué cosas debo hacer, cuáles son las cosas que me encuentro en proceso de desarrollo y cuáles son las cosas que ya terminé de hacer. Puedo poner acá otros elementos que digan, por ejemplo, estos son pendientes de documentos, pendientes por entregar. ¿Sí? Agrego una ficha, en esta ficha de la lista puedo agregar una tarjeta y digo que tengo que entregar la mercadería, al cliente. ¿Ya? Entregar, digamos que es la mercadería al cliente. Al darle clic en editar mercadería al cliente, se abre una nueva pestaña y esta pestaña me permite poner la descripción. ¿Qué le tengo que entregar? Ah, chévere, tengo que entregar, por ejemplo, 5 cuadernos. ¿Ah? Tengo que entregar 5 cuadernos. ¿Cuáles son las actividades? Entonces aquí puedo ir poniendo un comentario y me dice que en este caso yo puedo escribir si el comentario es que sí los tengo disponibles o no los tengo disponibles, o si tengo ya colaboradores, puedo decirle a quién le voy a enviar esta tarea. Aquí puedo poner los miembros y en este caso solamente estoy yo, pero aquí puedo poner más miembros y se podrán agregar para asignarles las actividades para que puedan ir haciendo. O en su defecto también podemos poner aquí un checklist y decimos que esto es la verificación de calidad, por ejemplo. Verificación de calidad. ¿Okay? Si decimos que vamos a poner verificación de calidad, le va a aparecer aquí una lista. Entonces, primero vamos a ver si está disponible. ¿Okay? Luego le vamos a decir si está en buen estado. Está en buen estado. ¿Okay? Se puede transportar, por ejemplo. Y así los elementos que vayamos agregándolo aquí a esto. Una vez que nosotros cerramos, nos va a aparecer aquí el cuadrito con el checklist que me dice que, mire, para entregarle esta mercadería tenía que haber pasado por 3 procesos. Entonces abro aquí y digo, mira, ¿está disponible? Sí, el proyecto o esta parte de la entrega se encuentra al 33%. Y está en buen estado también. Entonces lo vamos a poner aquí y se encuentra al 66%. Adicional, pues en efecto también se pueden poner la fecha de vencimiento. ¿Cuándo se tiene que entregar? Digamos que se lo tiene que entregar hasta el día 4 y le pongo guardar. Entonces aquí nos va a salir cuándo se tiene que entregar, qué cosas se tienen que hacer, quién las va a desarrollar. Y por último, le vamos a poner un adjunto, que en este caso puede ser una fotografía, que la podemos subir desde Drive, o que la podemos poner desde el ordenador, o le podemos poner incluso cualquier tipo de documento. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, un archivo de un estudiante y le ponemos a abrir. Y tenemos acá, pues, en efecto, puesta la imagen de la actividad. Esto me permite tener en una sola pestaña todos los elementos de manera organizada y de manera adecuada. Pero esto, digamos, ya no lo quiero tener en pendientes por entregar porque ya lo entregué. Entonces agarro la tarjeta y la muevo y la pongo en las cosas hechas. Y puedo ir organizando mi gestión. ¿Ok? Entonces, espero que estas explicaciones de algunos tips de uso de herramientas nos permitan ir manejando de mejor manera el asentamiento de los proyectos que vamos trabajando. Una observación, me van a decir, pero es que para hacer un proyecto necesito un sistema que me haga diagramas de Gantt, que me haga análisis de recursos y otras cosas. Sí, pero eso es parte del después de que ya tengo claro lo que quiero hacer. En este primer taller lo que pensábamos es enfocar el
qué es lo que quiero hacer, cómo me tengo que organizar y de acuerdo a ello, ya después veremos con qué herramientas podemos seguirlas gestionando de una manera diferente. ¿Ok? Entonces, hasta acá la presentación. En términos de cierre, un poco agradecerles por la comprensión. Hay bastante información, como ustedes han logrado ver, pero yo creo que lo más sustantivo de esta información es entenderlo, el sentido que lo vamos a hacer, ya lo dijo al final Fausto. Muchas cosas están ahí, están gratis, están disponibles, pero gratis, sí, gratis, están ahí, están disponibles, no requieren de grandes inversiones, requieren de la motivación y el esfuerzo y las ganas. El tener 347 colegas ahorita destinando un tiempo para esto, yo creo que denota de que hay ganas. Entonces yo creo que eso hay que aprovechar esas cualidades. No sé, algunas preguntas, hemos abordado algunas herramientas, pero como le dije, no era solo trabajar sobre la herramienta, sino darle a esta herramienta un sentido, porque el trabajo colaborativo va a ser, eso yo creo que nos ayuda, y uno cuando empieza a trabajar, por eso les decía, lo más importante en las cosas no es recordar o aprender cómo funciona la herramienta. La idea es esta herramienta, como ustedes saben, he tenido la oportunidad de vivir en el campo, como coger un asadón. Usted no va a saber utilizar el asadón hasta que coge el asadón o la hoz, ¿no? No sé si se llama hoz, así en todo lado lo conocen, pero hasta cuando lo utiliza, y asimismo no se va a poder utilizar una herramienta si es que hasta no la aplicamos. Es decir, las herramientas están ahí, son miles de herramientas que existen, miles, cada vez van ingeniándose, cada vez nuevas herramientas, pero la idea es que estas herramientas las utilicemos, y después la utilicemos, veamos cuál de estas herramientas me gusta más, me hace más fácil el trabajo, y utilicemos todas las herramientas posibles para hacer mucho más fácil. Hay unas herramientas que son gratuitas, las hemos presentado acá, el tema de cómo una cosa concreta, porque lo que ha presentado Fausto hemos intentado partir desde las cosas concretas, cómo me llegan cientos de correos, miles de correos, o cómo organizo esta información desde mi correo, porque antes estábamos acostumbrados a organizar con papeles, pues ahora es todo un proceso de información mucho más digitalizada, y asimismo la biblioteca, y asimismo mis archivos, mis producciones, mis creaciones con los estudiantes, y saber que mis estudiantes tienen esto mayor facilidad. Y el otro elemento, el trabajo colaborativo, cómo hacer temas de trabajo que efectivamente ellos vayan construyendo, ¿no? Y un tercer elemento, esto de planificar las cosas, ¿no? Yo creo que esto implica cuando tenemos las cosas que vamos a hacer, irlas planificando en el tiempo, y finalmente esto se va a concretar. Es decir, pueden surgir muchísimas experticias. Tenemos un problema concreto que nuestros estudiantes, por ejemplo, tienen millones y millones de información sobre las funciones del cuerpo humano. Entonces, tal vez creamos una pequeña página o un blog para hacer esto, ¿no? O elementos concretos de su realidad, o que demos a conocer todos los productos que producimos en esta zona. Tal vez producimos mora, entonces demos a conocer al mundo la producción de mora, y tal vez alguno va a decir, pero le voy a poner qué es la mora, cuáles son los beneficios de la mora, qué podemos hacer con la mora, y así, un sinnúmero de cosas que pueden ir surgiendo a través de estas iniciativas. Esta es una primera, efectivamente, experticia, y les queríamos compartir en estos minutos que hemos tomado. Entonces, abrimos un poco, Pati, Gracias, Patricia, no sé si podríamos un poco ir moderando. Sí, muchísimas gracias, Rodrigo y Fausto. Bueno, realmente, por ejemplo, las funciones que nos comenta acerca de los correos, cómo podemos manejar, yo creo que es muy útil para que usted lo pueda poner en práctica, para que pueda mejorar los procesos con el manejo de correo con sus estudiantes, en el caso de que se trabaje mediante correo. Mariana nos preguntaba por interno si es que el Trello es parecido a Padlet, y cuál sería la diferencia, nos pregunta Mariana. Ok. Padlet como tal es una herramienta que de alguna manera me permite trabajar de manera anónima toda la información. Dependería mucho de qué es lo que queremos alcanzar. Trello, en cambio, es una herramienta que tiene ya un poco más de gestión, donde podemos irle haciendo un mayor seguimiento a cada una de las actividades, podemos ir agregando adjuntos en las tarjetas para poderlas ir organizando. La mejor herramienta no es Padlet, no es Trello,
La mejor herramienta es la que usted se acomoda y con la que usted pueda gestionar sus actividades. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor vicerrector, ingeniero Fausto, hasta que al fin le encuentro. Una pregunta. ¿Sabe que ocupo o estaba explorando y un programa que se llama el Hydro, no sé cómo se lee? Se googlea con el Drive, pero el rato que yo quiero utilizar o poner imágenes me solicita un acceso. No sé si hay algo parecido en el Google. Es una pizarra para ecuaciones matemáticas, para matemáticas. Ok, dentro del área de la matemática hay una herramienta que funciona dentro de Google directamente que se llama Equat.io. Esta herramienta tiene un componente particular que permite poner fórmulas y gráficos directamente desde el celular o directamente en pantalla, e inclusive usted puede capturar lo que escribió a mano para que se copie directamente a la pantalla de la clase que está impartiendo. Lo otro, yo creo que el conocimiento cada vez más hay que ir apostando que sea libre, ¿no? Que sea de acceso público, que sea de acceso gratuito, y esa es un poco la apuesta. Nosotros venimos un poco, no queremos hacer fama de donde venimos, pero somos un instituto público y creo que muchos de ustedes pueden estar en instituciones públicas, privadas. La educación también es un bien público y creo que eso hay que apostarlo. Hay que apostarlo a que efectivamente todas las herramientas sean de acceso público y que podamos gestionarlas sin que tener que pagar efectivamente grandes membresías, grandes valores, porque eso nos va a reducir, ¿no? Yo creo que eso es el reto que nos ha dado la pandemia, a cómo compartir cosas, herramientas, mecanismos, alternativas, y es un poco un proceso sostenido. Yo creo que lo que queremos ahorita hacerlo no es aprender a manejarlo de una, no es un curso de entrenamiento, es más una clase de motivación. Eso es un poco la idea. Ya después irá sostenido en el tiempo y su proceso de aprendizaje va a ir cada vez ir mejorando, ¿no? Yo creo que este es el gran desafío, ¿no? Así es, sí, en realidad la información solamente es válida cuando es libre, cuando tenemos la oportunidad de compartir. Cuando uno se queda con toda la información o con los recursos, pues no hacemos mayor cosa, pero cuando compartimos podemos causar un gran impacto. Me gustó mucho, querido Rodrigo, de lo que comentaba, y creo que es algo que también debemos tomar en cuenta, que nosotros estamos en un sector estratégico. Puede ser en la región en la que se encuentre, ¿no? Puede ser en la costa, la sierra, el oriente, Galápagos, e incluso tenemos profesores aquí de México, tenemos profesores de Guatemala, de Perú. Entonces, es muy importante trabajar en base al entorno en el que estamos. Envíales proyectos que sean de acuerdo a la realidad en la que están viviendo los pequeños, ¿no? O los estudiantes, porque a veces les enviamos a investigar, sí, muchísimo sobre cosas, tal vez sobre la globalización, cosas de otros países, inventos y todo esto, pero también hay que aterrizar sobre su espacio, sobre el territorio en el que estamos. Como decía Rodrigo, por ejemplo, el cultivo de mora es un buen ejemplo, ¿no? Podría hacerlo en su territorio, que es yo con los pequeños vamos a ver a qué actividad económica es la que está realizando tu sector, y en base a eso hagamos un proyecto o demos a conocer esto. Justamente he conversado también ahora que estamos como que confinados, pero tenemos el celular a las manos, ¿no? Y realmente nuestros estudiantes pueden trabajen mucho también con fotografía. Les doy una idea, podrían trabajar un blog de fotografía de sus estudiantes con la temática del proyecto que ustedes tengan. En el cual puedan expresar lo que comentaba igual Fausto. La idea es que se pueda expresar el conocimiento mediante la tecnología, y eso es un campo muy grande que se nos ha abierto en realidad. Como siempre les he dicho, creo que uno de los inventos más grandes de la humanidad ha sido el Internet. Realmente el conocimiento lo tenemos a la mano, y también tenemos muchísima facultad para compartir, para expresarnos. Entonces,
hacerlo así, ¿no? Trabajar de esa forma. Las herramientas que nos ha dado Fausto también acerca de Trello y todo esto, se puede aplicar también desde la educación básica, trabajar en proyectos, enseñarles cómo manejar. Créanme que los pequeños o los estudiantes o los jóvenes, ellos pueden intuitivamente trabajarlo sin ningún inconveniente. Entonces, recomendarles eso, ¿no? Que vayamos utilizando. Si es que alguien tiene una pregunta, también puede levantar la mano dentro del aula. No sé si quedó claro también el asunto de lo de matemáticas, que se puede utilizar también ahí, y el trabajo colaborativo en Drive. Es muy necesario que aprenda mucho a manejar estas herramientas, porque le va a facilitar mucho el trabajo. Si yo quisiera al final cerrar con la pregunta que nos planteas de que cómo estamos haciendo. Yo creo que estamos en un proceso de crisis y que las crisis son sustantivas para mejorar procesos de aceleración. Es decir, las crisis son procesos sostenidos de aceleración de procesos académicos. Entonces, ¿cómo acelerar estos procesos? Porque prácticamente no estábamos acostumbrados a manejar tal vez. Esto lo digo no solo pensando en la escuela, el colegio, también en las universidades, también en los institutos, ¿no? Estábamos acostumbrados tal vez al uso constante, nuestros estudiantes tampoco. El tema del internet siempre se volvía una brecha, no tengo internet en mi pueblo, es decir, siempre habían las explicaciones o las justificaciones de no hacerlo este trabajo virtual. Yo creo que la pandemia nos ha lanzado a una forma y es necesario, es como, no sé si ustedes se pasan, pero cuando han ido a unas aguas termales, uno pasa por el agua fría, prácticamente queda electrocutado, ¿no? Es decir, queda como bien sentido. Entonces, es algo así que nos va a pasar y sintamos que eso nos va a pasar en la educación. Debemos dejar completamente con una otra visión la pandemia. Yo creo que aprovechemos estos espacios para hacerlo. Y una de las cosas es que nos olvidemos de las cosas suntuarias, nos olvidemos de cantidad de activities, de que vuelvan a repetir, sino preocupémonos de que los estudiantes aprendan y que tal vez para eso tenga que hacer 3, 4 cosas sustantivas, un proyecto, hagan un proyecto concreto. Eso va a ser, arriésguese a cosas de cuando los estudiantes hagan un proyecto, porque lo más importante, lo más sustantivo, no es que sepan cantidad de cosas, sino que creen, dejen de que nuestros niños recuperemos la creatividad de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, el sueño de ellos. Yo creo que eso es la mayor desafío que nos está dejando la pandemia. Hagamos que ellos puedan crear otro mundo, es posible, porque tal vez nosotros fuimos creados con una perspectiva, donde fuimos creados con la pizarra, pero ahora ya prácticamente son las pantallas digitales, son otros los mecanismos, son otras las situaciones, son otros los desafíos. Entonces, yo creo que el mundo ha puesto a disposición de nosotros toda la información disponible. El hecho que estemos ahorita de varios países, nos decía Patricia, de varias provincias creando esto, yo creo que nos denota una gran posibilidad. Y que el mercado, la venta ya no esté solo en mi esquina de la tienda, sino que mi gran sitio de donde yo pueda promocionar lo que estoy haciendo está en el mundo. Y ya no formamos estudiantes solo para mi pueblo, sino tal vez ese estudiante que lo tienes ahora puede estar después, no sé, en otro país, en otra situación. Entonces, yo creo que formamos jóvenes estudiantes para el mundo y sabemos que el mundo también está en nuestro espacio, que nosotros también somos parte de este mundo. Eso es un poco el gran desafío de motivación. Yo les quería dar esta idea. Y creerles que cuando tenemos sueños hay que ir programando las cosas, haciendo cosas, y utilicemos la tecnología para hacer eso, ¿no? Qué interesante sería que se vayan generando propuestas, que ustedes van teniendo problemas concretas. Vean, no tengo cómo dar clases de matemáticas y los estudiantes míos no les gustan las matemáticas y yo sigo pensando que las matemáticas que tiene que hacerse así, tal vez hay que transformar esto, hay que hacer otra situación. Y pensar que las ideas no son como las máquinas, las ideas mientras más pasan por las personas, más se enriquecen, más florecen, más se producen. Las máquinas sí, cuando
cada vez se usan, cada vez se deterioran, pero las ideas no. Las ideas, mientras más se usan, más se comparten, más gente, yo creo que es más la posibilidad. Agradecer de parte del Instituto Cotopaxi a Fausto por la participación, haber compartido, y encantado de parte nuestra, mi estimada Patricia, poder seguir apoyando estas ideas. Un gusto y saludos a todos y a todas. Muchísimas gracias, mi querido Rodrigo. Nos dicen en Facebook, Sonia y Elena, que gracias y felicitaciones a usted, Rodrigo y Fausto, por compartir sus conocimientos para utilizar herramientas virtuales en una actual crisis que se vuelve una necesidad para llegar a nuestros estudiantes. Yo creo que más que la obligación que tenemos por dar el servicio, yo creo que también depende mucho de nuestro compromiso con la docencia, ¿no? Tal vez ya todo este paradigma de lo que era ser docente se cambió en ese tiempo, nos modificó, pero esto del manejo de la tecnología, siempre les estamos diciendo, no hay problema si se equivoca, no va a explotar el computador, monee la tecnología, revísele. Mire, hay varias aplicaciones que les hemos dado, hemos trabajado algunas, y pues solo es cuestión de un ratito de revisar cómo es, cómo hacer, y si no sabe, pues preguntamos, ¿no? Porque los pequeños, los estudiantes, los jóvenes, los nietos, incluso les puede ayudar. Pero sí es importante tener ese compromiso de perderle la sensación esta de extraño a la tecnología. Ya tiene que ser parte nuestra y realmente a esa era estamos tendiendo ahora. Entonces, no vamos a volver a la era normal en la cual pues pensábamos que podíamos mantener la parte tradicional de que yo te mando deberes, yo califico y listo, se terminó. Ahora hay que motivar a los estudiantes porque los estudiantes ahora ya están acostumbrados a la tecnología y realmente se aburren en las clases, incluso en las presenciales, ¿no? Entonces, si nos volvemos este tiempo como hemos podido compartir y hemos podido aprender muchísimo acerca de tecnología, nuestra función como docente va a ser más acorde para la generación a la que estamos educando. Entonces, igual mi querido, sí, bueno, me está escribiendo Yolis, me dice que hay que hacer una capacitación sobre las docentes de las comunidades quichuas de la Amazonía, ¿no? Esto es educación intercultural bilingüe, también podríamos hacer, sí lo hemos estado organizando con Ítalo, también hemos conversado acerca de ese tema, ¿no? Porque es muy necesario también, y también de acuerdo al sector en el cual usted se ubique. Entonces, bueno, agradecerle también a Fausto, querido Fausto, muchísimas gracias, por compartir con nosotros. Sí, hemos tenido esta tarde muy práctico, muy claro todo. Y claro, quisiéramos que nos explique hasta cómo ingresar y punto a punto, paso a paso. Pero como decimos en una hora, como decía uno de nuestros profes que nos escribe por interno, dice, sí, es muy poco tiempo, ¿no? Nos gustaría que nos explique así, punto a punto, porque así toca, o sea, así nos toca ir aprendiendo, equivocándonos y todo. Vamos a pensar en una forma de hacer un tipo taller en el cual usted puede estar conectado en Zoom, pero también lo vamos desarrollando en su computador para ver cuál aplicación o qué temática podríamos realizarlo. Entonces, tranquilo por ese lado, vamos a ver cómo hacer una metodología en el cual vayamos mientras estamos en clase haciendo, para que si es que ese momento surge algo, pues ahí les damos la retroalimentación. Y pues, querido Rodrigo, qué gusto verle, espero que bueno, me imagino que el instituto también debe estar avanzando ya, y pues claro que igual todo nuestro cariño también y nuestra gratitud por esta charla, y esperamos que igual continuemos trabajando también en pos de la docencia. Ahora estamos 300, por lo general somos 600, 700, sino que ya salimos de vacaciones la sierra, y yo creo que también están como que ahorita cerrando el año, están en reuniones de juntas de curso, y por eso les hemos perdonado, pero después ya se irán uniendo más. Y pues de agradecerle mucho a Rodrigo, mucho a Fausto. Muchas gracias, Pati. En efecto, solo una observación a todos. Lo primero que tenemos que tener, o perder más bien dicho, es el miedo. Y no el miedo a las computadoras, sino el miedo a preguntar. Empecé la exposición diciendo de que el ser humano como tal no es un individuo solitario, pero nos hacemos solitarios cuando tenemos miedo al que dirán.
Creo que en este grupo nos encontramos personas comprometidas con el crecimiento personal y que podemos estar acá para apoyarnos mutuamente y poder seguir adelante. No tenga miedo de preguntar, porque al tener miedo de preguntar, lo único que está haciendo es generando más desaprendizaje en usted. Por último, si a alguien se le burla por preguntar, la burla quedará ahí, pero el aprendizaje a usted le va a durar por siempre. Eso, mi estimada Patricia, estimados participantes, muchas gracias por su paciencia, su tiempo, cualquier tipo de situación, pues, en términos de tecnología, todo esto es bastante nuevo para todos y vamos a seguir adelante. Gracias, Patricia.